Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Continuamos con la serie de TDD y Java para el juego de Skull King. Aquí tengo mi juego en particular, estaba jugando para recordar las reglas. Pero hoy vamos a enfocarnos en hacer un refactor que es bastante importante y es una de las cosas que cuando hacemos código Java por lo general lo pasamos mucho por alto. Y tiene que ver con Domain Driven Design. Domain Driven Design y el encapsulamiento, muchas personas muchas veces lo malentendemos y queremos encapsular algo cuando tenemos un campo y luego tenemos getter y setter que nos devuelven y nos permiten acceder a esos campos. Y eso realmente no lo es. Tiene que ver más con semántica y de cómo nosotros diseñamos nuestras clases para minimizar, exponer para el exterior los detalles de implementación, y no solamente significa retornar una interfaz. Por ejemplo, en la clase juego nosotros tenemos una lista de jugadores. Si bien es cierto que el detalle de implementación está más o menos oculto, porque a pesar de que es un array list, estamos devolviendo una lista. Esta lista es un contrato que especifica, le está diciendo muchas cosas a la gente afuera. ¿Qué pasa si nosotros queremos cambiarlo de una lista a un set? Eso nos rompería muchísimo el código, todo el código que está usando este campo o el accessor o el getter de estos players. Si lo queremos usar si queremos usarlo internamente como un array plano. Todas esas cosas tenemos que considerarlas, y simplemente nosotros ahorita lo que estamos haciendo es tenemos el players y lo que estamos haciendo es una copia defensiva de esos players que acarrea otro problema. Cuando nosotros hacemos este copy off, si mal no recuerdo, esto nos va a devolver una colección inmutable que no nos previene de usar el método add, por ejemplo, pero nos va a lanzar una excepción en runtime porque esta clase es inmutable. Y de hecho, aún peor, como estamos devolviendo una copia y eso es transparente para el usuario que está usando el método players, ese usuario no está aware de que esto es una copia y puede llamar el método add en esos players, y ese método no se va esos elementos no se van a estar añadiendo a la copia, a la colección original, sino a la copia que tenemos en memoria, y nos puede causar problemas en runtime. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer DDD, Domain Driven Design, y vamos a usar TDD, donde vamos a escribir los tests primero para especificar qué es lo que queremos hacer. Por ahora vamos a dejar esto aquí, y nosotros, simplemente por simplicidad, vamos a usar la misma implementación interna en ese objeto que vamos a crear, pero nos permite cambiarla luego sin tener impacto en el juego, y más adelante quizás cambiemos las de un array list para algo diferente. Entonces vamos a comenzar como debemos con la clase players test. Le vamos a hacer aquí implements with assertion, porque esto es nuestra librería de aserciones. Vamos a empezar con un test básico y le llamamos to do. No sabemos un mejor nombre para eso por ahora. Y lo que vamos a hacer aquí es, primero vamos a crear una variable players que va a ser del tipo players, que aún no existe. Le decimos off, vamos a crear un constructor. Una de las cosas importantes es que en el juego, por defecto, el juego tiene que ser creado por un jugador. Así que la variable players del juego siempre va a tener un valor inicial que fue con el que se creó el jugador que creó el juego. Entonces el constructor por defecto y el método estático de fábrica de esta clase de hecho vamos a usar aquí factory create player one. Le vamos a pasar un player one, ¿no? Y luego vamos a hacer aquí unas aserciones. Le decimos, por ahora vamos a chequearnos la habilidad nada más, porque no sabemos qué otra cosa podemos chequear. Digamos que no null. Entonces empecemos a crear esta clase. Le decimos que la queremos en paquete source acme. Tenemos la clase aquí. Vamos ahora a hacer side by side y cerramos lo que no nos interesa por ahora.
Entonces, tenemos la clase players, no tenemos el método estático of, vamos a crearlo aquí. Le decimos que nos crea algo players, creator, y le decimos que retorne null. Esto debería hacer fallar el test. Bien, como dijimos, vamos a usar, vamos a empezar a hacer pasar el test. Vamos a usar el private final arrays por ahora, simplemente para mantener la funcionalidad como tal. De hecho, en el código anterior tenemos un error que tenemos que corregir, porque yo había dicho que se permitían hasta 10 jugadores y eso no es cierto. Se permiten hasta 6 jugadores solamente. Cada juego tiene 10 rondas y esa es la confusión que tenía. Son 10 rondas, pero jugadores máximos son hasta 6. Entonces vamos a inicializar el array list hasta 6. Y aquí vamos a crear un constructor privado que nos acepte ese player. Y decimos players y creator. Y lo único que podemos hacer aquí es these players add creator. Bastante básico por ahora. Y ahora le podemos hacer aquí new player. Y le pasamos el creator. Simplemente para ocultar el constructor. Ahora, otro test que podemos hacer es, vamos a extraer el player 1. Y aquí también podemos decirle assert that players contains only players has size. Puedo decirle, no podemos hacer esto. Esto es interesante. ¿Qué pasa? Yo quiero saber que los métodos contains y el size. Entonces, ¿qué pasa? Como esto el players va a venir siendo una lista semántica de jugadores, nosotros vamos a implementar aquí la interfaz iterable y le decimos que va a ser un iterable de player. Implementamos el método iterator y aquí le delegamos a la lista de players el iterator, que nos devuelva el iterator. En este caso es de una lista, ¿no? Nos va a devolver el iterador. Eso nos va a permitir que nosotros tengamos métodos aquí como contains only, porque ya lo AsserJ, la librería de testing AsserJ ahora entiende que esto es un iterable y puedo tener métodos de utilidad encima de eso y decirle que solamente contiene player 1 y eso es redundante hacer esto, pero lo vamos a hacer de todas maneras, simplemente por has size 1, por propósito de demostrar, ¿no? O sea, ya al decirle, podríamos hacer skip de estas dos. Is not null, porque estamos diciéndole contains, y has size. Vamos a dejarlo por ahora y vamos a ponerlo en el orden que fallaría si no es así. Primero chequeamos que no esté null. Ya al pasar esto no va a fallar porque no está null. No va a lanzar un null pointer exception, pero podría tener un tamaño diferente. Si esto pasa, ahora chequeamos que sea igual al player que seteamos ahí. Entonces ya tenemos esto. Ahora tenemos que poder añadirle otro jugador. Entonces yo voy a tener aquí otra variable que sería player 2. Y le decimos aquí players .add método que no existe, player 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir ese método, crear método, le decimos por ahora es void, le decimos player y ¿qué vamos a hacer aquí? Le decimos these players add player. ¿Qué chequeamos aquí? Bueno, ahora podemos chequear que esto contiene player 1 en player 2. Ok, sigue pasando. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? De nuevo, como esta esto va a ser de manera semántica, esto va a ser una lista. Nosotros podemos no solamente agregarle métodos como add o
o serie literable que nos permita ver el tamaño o qué contiene. También, e iterar también, porque podríamos iterar aquí con un for loop y decir for var p in players. Esto no nos permite hacer el iterable. Pudiéramos imprimir acá el player, ¿verdad? Nos permite iterar de esa manera, solamente por implementar la interfaz iterable. También podemos agregar métodos que tienen significado para nuestro dominio. En este caso, por ejemplo, recordemos que nosotros vamos a tener una lista de jugadores, pero la lista de jugadores, adicionalmente, yo voy a tener que tener turnos en esos jugadores, por esos jugadores. Entonces imaginemos que el estado inicial yo tengo 4 jugadores y yo quiero ver quién es el siguiente en el turno, avanzar los turnos del jugador y decirle, bueno, primero es el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y luego vuelve a ser el 1. Entonces, para hacer ese truco de iterar de manera circular durante la lista, nosotros podemos usar el módulo usando el tamaño de la lista. Entonces, para ello vamos a hacer vamos a tener una variable que se llame next. Vamos a hacer TDD de manera correcta. Entonces, yo voy a hacer players var next in turn 1, porque vamos a ejecutar esto varias veces. Le voy a decir players next in turn. Creamos el método y vamos a decir que esto nos va a devolver un jugador. Y por ahora nos retorna nulo. Esto pasa, los errores de compilación los arreglamos. Y ahora tenemos que decirle hacer that next in turn 1 is equal to, vamos a decirle que al principio debería ser player 1. Ok, player 1. Esto va a fallar porque nos está retornando nulo. Y por ahora decimos aquí these players get, vamos a decirle que retorne el primero y por ende el test va a pasar porque es player 1. Ahora básicamente estamos dando baby steps y le decimos acá 2, le decimos esto debería ser igual al jugador 2. Este test debería fallar porque estamos retornando el jugador, esperando el 2 y tenemos el 1. Y aquí es donde vamos a hacer, ahora tenemos que arreglar el test de la manera correcta. O sea, lo que vamos a hacer es tener una variable. Como esto es un juego que va a ser no necesariamente multithreading, pero podemos tener, estando en un servidor web con WebSocket, podemos tener múltiples hilos y tratando de intentar ejecutar el mismo código el código al mismo tiempo. Nosotros vamos a cuidarnos las espaldas y vamos a decirle que es un atomic integer en lugar de tener un integer. Y le vamos a decir next in turn index. Y le decimos que es un nuevo atomic integer y le vamos a decir 0 que empiece por el 0. Entonces, cuando nosotros le decimos aquí next in turn, le vamos a decir que nos devuelva this.nextInTurnIndex get and add, o sea, lo voy a obtener y le voy a añadir uno. Y esto le voy a hacer el módulo de players.size. Vemos si esto pasa. Efectivamente pasa, pero vamos a llamar de nuevo este método y vamos a decirle turno 3 y turno 3 debería ser de nuevo el jugador, no 2, 3. Al principio es el jugador 1, luego lo llamo el segundo jugador 2 y como solamente tengo 2 jugadores, el tercer turno debe ser el jugador 1 de nuevo. Entonces verificamos que esto funcione como esperamos, perfecto. Ahora, ¿qué otras cosas yo quisiera hacer acá? Bueno, pudiéramos hacer
No creo que sea necesario implementar un método size porque no hay ninguna API que yo quiera exponer. Y eso es una de las cosas que es una de las cosas buenas de hacer este tipo de DDD o Domain Driven Design, que si bien ahora Player se está comportando como una colección, porque es iterable, nosotros no tenemos en el método Player, son limitados los métodos que tenemos en esa clase. Entonces tenemos el add, porque lo necesitamos añadir más players. Tenemos el método iterator, que nos permite iterar sobre la lista y chequear size, y contains y todas esas cosas que necesitamos para mostrar incluso a los jugadores durante el juego. Y next in turn. Eso es todo lo que tengo. No tengo métodos como remove, que a lo mejor lo vamos a necesitar cuando lleguemos al caso de un jugador que se sale del juego o algo así. Pero de partida nosotros no estamos exponiendo la lista, todos los métodos que tiene esta lista, que si vemos acá podríamos hacer players, y tenemos add con index, iterator, add all, clear, contains. Esa es la parte que estamos escondiendo. Se sigue comportando como una colección, pero tiene semántica, tiene contenido, tiene razón razón semántica para nosotros, y el contenido que nos permite exponer es válido. O sea, ahora, una cosa que quiero hacer es, cada vez que nosotros estamos devolviendo estos métodos void, quiere decir que estamos haciendo mutando, y eso está bien, porque en este caso nosotros estamos añadiendo, esta clase nos permite mutar. Pero eso podría cambiar. Nosotros podríamos tener esta clase como un record, hacer una copia de las listas cada vez, por thread safe también. Si tuviésemos una copia de la lista, a lo mejor se nos simplifica la vida con lo del atomic integer. Pero una cosa que sí es importante es que nosotros tenemos que hacer validaciones aquí. O sea, por ejemplo, si nos vamos a la clase juego de nuevo, nosotros cuando añadíamos un jugador, que era en el join, que nosotros añadíamos, ahora tenemos que cambiar esto. Fíjense que nosotros estamos haciendo validaciones para el juego, y para el estado del juego, y validaciones para los jugadores. En este caso ya no va a ser 6, sino 10, pero esto también tenemos que hacerlo aquí antes de ejecutar los métodos. Entonces, una manera de hacer eso sería que en lugar de retornar player, nos retorne, como hicimos antes, un result, que va a ser la lista de jugadores y un game error. Entonces aquí, en lugar de hacer esto, yo voy a return players result success this. Y además podemos agregar la validación aquí, que si this.players.size es 6, nosotros retornamos aquí un result failure new game is full error, que lo habíamos hecho en la otra clase. Y acá vamos a decirle que añadimos el demand. Entonces, esta validación que tenemos acá se la quitamos de encima a el juego. ¿Qué pasa? Si nosotros pudiéramos añadir estos test case aquí también, pero accidentalmente los tenemos en la clase game. Entonces, simplemente por brevedad, vamos a validar que los tests en la clase game están pasando, y vamos a ir al game y cambiamos esto para decir que esto es un players, el tipo players. Y acá, en lugar de ser players add, decimos these players es igual a players of, que es el inicio, como inicializamos el objeto players, que es la lista. Ahora acá no necesitamos devolver esto, sino que players, esto va a ser players, y yo retorno simplemente los players.
no tengo que hacer una copia. La copia la puedo hacer internamente allá si quisiera. Y ya no tengo que hacer esto porque yo estoy diciendo esto en Players Add. Entonces yo tengo que chequear Players Add. Ahora me retorna si success. Entonces yo tengo que decir if Players Add is success. Retorno esto. Y si no, podría hacerlo al revés para que se lea mejor. Acá, y entonces esto es is failure. Return result. Failure. Add player result. If it is failure, retorno failure. Y podría hacer aquí add player result dot get failure. Entonces acá básicamente estoy ejecutando el comando players add, obtengo el result, y si esto falla, devuelvo escalo ese error hacia arriba, y de lo contrario, retorno success. Veamos si los tests siguen pasando. Puede haber un error con Create Full Game. Entonces en Create Full Game ya el problema que teníamos es que no es de 1 a 9, sino 1 a 5, porque el número de jugadores cambió. Recuerden que teníamos antes 10 jugadores y ahora tenemos 5. Entonces eso es todo por ahora. Para hacer un recap, nosotros creamos una clase Players que implementa Iterable. Tenemos la lógica de negocio de lo que nos interesa. En este caso tenemos el método add y agregamos un método adicional que era next in turn para iterar sobre los turnos de esa lista de jugadores. Arreglamos el tamaño de la lista y de esa manera estamos ocultando el detalle de implementación de la lista de players al usuario. Nos vemos en el próximo capítulo.